Hoy vamos a hablar de un tema que de alguna manera viene a colación de lo que ya veníamos trabajando, pero les va a sumar para poder hacer más rico cada una de las producciones radiales. En este caso está pensado más para ser incluido en producciones radiales que tengan una cierta extensión, porque hoy vamos a hablar de los informes radiales. Un informe radial es un espacio en el que yo lo tomo para desarrollar una temática en particular y que a su vez tiene una estructura en particular. El título que yo elijo o el tema que elijo para desarrollar, el enfoque que le doy, la información que recolecto sobre ese tema y el cierre que yo le doy una conclusión de eso que estoy hablando. Por ejemplo, desde un aspecto personal, yo estoy trabajando sobre comunicación popular. Bueno, yo si elijo ese tema como el tema general, a su vez, en esa elección de tema, tengo que plantear un interrogante o una hipótesis. Por ejemplo, si la comunicación popular puede hacerle competencia a los medios más tradicionales de comunicación. Ese sería como mi título o mi hipótesis, la que yo tengo que desarrollar o demostrar. Por otro lado, el enfoque. Bueno, si este es mi tema, ¿de qué lado me paro yo? ¿Del que creo que la comunicación popular puede hacerle frente a una comunicación más hegemónica, más tradicional, o no? Eso sería el punto desde el que yo me paro para hablar. Luego, en el desarrollo, en mi búsqueda de información, donde yo recolecto toda la información que tengo a mano, eso es justamente lo que tengo que hacer. Libros, bibliografía, notas de internet. O sea, tengo que recolectar la mayor cantidad de información posible de fuentes confiables, por ejemplo, o fuentes oficiales, o autores que tengan libros, o, noticias que hayan tenido relevancia y que uno pueda comprobar que son datos fidedignos. Ahí podemos caer en el error de crear una noticia falsa, que no es la idea. Y luego que vamos desarrollando el contenido, después le damos un cierre. Si lo abordamos desde un aspecto educativo, por ejemplo, yo siempre me involucro con historia porque quizás se me hace más fácil ejemplificar desde ese lugar. Si, por ejemplo, en Egipto arqueólogos encontraron nuevos artefactos de faraones o de personas que vivieron en ese momento histórico y que eso plantea un cambio en cómo veíamos esa situación histórica a otra. Bueno, ahí tenemos que de manera sintética hacer como un título o un pequeño resumen a la hora de plantear el tema que puede verse reflejado en una pregunta o en una hipótesis. Por ejemplo, estos nuevos hallazgos cambiarán la mirada de cómo los faraones se vinculaban con sus súbditos. Yo ahí tomo una postura, si yo soy un profe de historia y sé cómo era el comportamiento de los faraones o de las personas de poder en esa época, puedo argumentar que tal o cual faraón se comportaba de esta manera con sus súbditos y aparece esta nueva información, yo realmente puedo hacer un aporte sobre si cambiaría o no la mirada histórica que se tenía sobre este faraón en relación a sus súbditos. Y el tercer paso sería justamente la recolección de esa información, de fuentes confiables, verídicas, y en ese proceso de recolección yo le voy dando un orden. Por ejemplo, contar cómo era la situación del pasado, qué era lo que se conocía hasta ahora y cómo esta información podría cambiar la concepción que tenemos sobre ese momento histórico y sobre esa persona. Y luego la idea es poder darle un cierre a eso que yo estoy contando. A la hora de incorporarlo en un programa radial, puede que esté presentado como un informe o no. Generalmente el informe puede ser grabado o puede ser en vivo,
puede darse a entender que es un informe o no, o simplemente empezar a hablar del tema, pero cuando el presentador o el conductor le da el pie a la persona encargada de desarrollar este informe, presenta su título o su pregunta o su hipótesis, como dijimos antes, y a lo largo de ese lapso de tiempo que tiene la persona para desarrollar la temática, lo ideal es el uso de ayudas memoria, por ejemplo. Un dato concreto, bien, nombre y apellido del arqueólogo que encontró estos artefactos, el nombre o el apodo que tenía el faraón de ese momento, en qué año sucedía esto, en qué momento se realizó el hallazgo, o sea, todos datos concretos que nos van a hacer ir por un camino en el que yo voy a ir contando este suceso. Tener estos datos a mano nos van a ayudar a que nosotros podamos seguir un camino, si se quiere, para no perdernos o enredarnos en lo que estamos contando. Lo ideal es que si hay algo que no se entiende o hay que volverlo a explicar, que se lo detalle las veces que sea necesaria para que esto quede claro. Vuelvo a repetir, se puede hacer en modalidad en vivo o en modalidad grabada. Lo bueno de esto es que si yo ya tengo ese informe grabado, puedo utilizarlo para introducirlo en el programa en vivo y eso me da la posibilidad de tener un cierto respiro a la hora de hacer el programa en vivo. Personalmente creo conveniente tenerlo a los informes grabados y que solamente el operador sea el encargado de reproducirlos, y eso de alguna manera nos va a quitar un peso a nosotros de tener que ocupar ese espacio con otra cosa. El informe puede hacerlo algún compañero mío o puedo hacerlo yo, eso va a depender de mi elección y también el equipo de trabajo que yo tenga. La idea es que el informe le sume algo novedoso, algo ingenioso, algo creativo, para de alguna manera enriquecer el trabajo de la producción radial que yo estoy haciendo. Por eso, dependiendo de la temática que yo dé en mis clases virtuales, también va a depender de la temática en la que yo puedo llegar a hacer informes. Si yo soy profe de historia, puedo apegarme a las cosas de historia. Si soy profe de matemática, también puedo encontrarle la vuelta, no sé, un hallazgo matemático o un nuevo conocimiento en el mundo de la matemática. También lo puedo hacer un informe, lo puedo problematizar, puedo cuestionar a los alumnos, puedo interactuar con ellos, por más que el informe esté grabado, lo pueden interactuar posteriormente. Pero la idea es que el informe pueda hacer un trabajo que aporte, que enriquezca, que traiga un tema nuevo y de alguna manera es algo que les va a llevar una cierta producción, porque yo tengo que elegir el tema, tengo que plantear una hipótesis o una pregunta en relación a eso, tengo que tomar una posición, tengo que recolectar la información, después lo tengo que grabar o decir en vivo, eso va a depender, utilizando ayudas memoria, utilizando repeticiones, explicaciones, y después tengo que encontrarle un cierre acorde en el caso de que el tema se dé por terminado o en el caso de que sea un tema que pueda seguirlo desarrollando porque es muy extenso, y así yo puedo incluso hacer varios informes sobre la misma temática, pero dividiéndolo como en capítulos o episodios para no extenderlo tanto. El tiempo ideal de un informe puede ir de 1 minuto, minuto y medio, a los 10 minutos. No dura más que eso. No en todas las producciones radiales lo van a poder incorporar porque hay algunas que tienen micros muy chiquitos, muy concretos, y en este caso el informe puede ser explorado en producciones que cuenten con más tiempo para desarrollar toda la información posible, pero es un recurso que igualmente lo pueden utilizar para traer temas nuevos, actuales o que refuercen información que ya tenían sobre un tema en particular. Para practicar, buscan en un diario, en una revista, en un medio digital, el tema que les llame la atención, que les guste, que les interese, plantean alguna pregunta o alguna hipótesis sobre esa temática, toman una postura en relación a eso
y después lo desarrollan con la información que vayan obteniendo. Acuérdense de alguna manera de no perder el norte de lo que estoy yo contando, sino que toda esa información que yo voy recolectando esté directamente vinculada con el título, el tema que yo planteé, la pregunta o la hipótesis, de alguna manera para no irme por las ramas, si se quiere. Que el informe esté bien centrado, bien guiado, bien estructurado, para que yo pueda en esos máximo 10 minutos desarrollar este tema con claridad, que aporte a lo que yo quiero decir y que quede sumamente claro. Bueno, les agradezco muchísimo a todos por haber estado del otro lado. Saben que a este curso desgraciadamente ya le queda bastante poco, así que les pido que los que pueden participar y estar presentes en las clases para sacarse dudas, consultas, resolver lo que crean que quizás les pueda llegar a faltar, háganse presentes o comuníquense a través de mail y lo vamos viendo, lo vamos charlando, no hay problema. Y que obviamente espero que todo esto que estemos aprendiendo juntos les sirva, les sume a cada uno de sus proyectos radiales. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde.